Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Lunes 25 de mayo, eh, nueva oportunidad de leer un cuento. En realidad, creo que este fin de semana con ese plan de leer un día sí, un día no, debería haberme tocado ayer leer cuento. Pero la verdad no estaba de ánimo para leer. Ni siquiera estaba de ánimo para leer un cuento. Así que imagínense lo que sería. Eh, Sobre todo porque no es cuestión de andar subiéndose a las redes para desparramar desconsuelo. Me parece que el desconsuelo es mejor manejarlo en la intimidad. Así que hoy, que por lo menos podemos evitar eh, el despliegue del desconsuelo, va lectura de cuento. Y vamos a leer un cuento de Jorge Luis Borges. Ya leímos alguno, pero nunca está de más, al contrario. Eh, un pequeño consejo, si me permiten, de un tardío lector de Borges. Eh, yo leí a Borges un poco en el secundario porque me obligaron y no le encontré el gusto, el sabor, el placer de la lectura. Debí volver sobre Borges unos cuantos años después como para aprender a apreciarlo y aprender a apreciarlo también desde mis limitaciones. Yo creo que toda literatura, pero sobre todo la muy buena literatura, te viene propuesta en capas. Los grandes escritores escriben como si fuera en diferentes capas. Y cada lector se asoma a la capa que puede. Eh, ¿Por qué lo digo esto con Borges? Borges está todo el tiempo jugando y jugando con su propia erudición y con la eventual erudición de su lector. Eh, Borges está lleno de citas, de referencias a autores, a textos, que vos no sabés si todos son verdaderos o no lo son. Pero claro, como tu intuición es que todos son verdaderos, te sentís un ignorante. O al menos eso me pasa a mí. Eh, Cuando leo cuentos de Borges que citan y citan y citan, yo digo, no lo leí, no lo leí, no lo leí, qué burro soy, qué burro soy, qué burro soy. Eh, en esos juegos, en esa burla, en esa ironía y en esa autoironía de Borges, hay un cruce de cosas que son y cosas que no son. Bueno, si toda literatura es eso, sobre todo cosas que no son, Borges lo sabe y lo ejecuta. ¿A qué voy con esto? Si te encontrás leyendo a Borges con referencias que no entendés, cruces de los que te quedas afuera, no te preocupes, podés seguir leyendo igual. Y podés encontrar un determinado nivel donde Borges sea para vos un autor muy disfrutable, enormemente disfrutable. Eh, el libro del cual lo voy a leer es un Aleph, pero vean cómo está. Está totalmente desarmado, eh, totalmente desarmado. Es de mi mujer este ejemplar. Está publicado en el 81 por MC y se lo dieron en la escuela en el 82, en el Nacional de Morón, en la Gran Escuela Nacional Normal Superior Manuel Dorrego de Morón, a la que asistimos los dos. Algunos de los cuentos están todavía analizados con su letra de los 14 años. No sé quién fue su profesora, porque no éramos compañeros ese año. Me gustaría haberlo sabido, ella no recuerda el nombre de esa profesora. Y me gustaría decirlo por el buen análisis que le propuso a sus alumnos y porque no deja de maravillarme lo buena que podía ser esa escuela en la que íbamos juntos.
No voy a hacer comparaciones por esa cuestión del desconsuelo que les dije al principio del Instagram. Y el cuento que les voy a compartir es Emma Suns, un cuento policial. No sé si es un cuento policial. Es un gran cuento de venganza. Un gran cuento de venganza. Así que ya los entretuve lo suficiente, y lo importante en estos vivos de Instagram no es lo que decimos, sino lo que leemos. Así que, de Jorge Luis Borges, del libro El Aleph, de un ejemplar amarillento y muy bien trabajado en una escuela secundaria en la década del 80, Emma Suns. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuk y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre, luego la inquietó la letra desconocida. 9 o 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bagué. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fein o Fine de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas, luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez. Ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día el suicidio de Emanuel Mayer, que en los antiguos días felices fue Emanuel Suns. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay. Trató de recordar a su madre. Recordó la casita de Lanús que les remataron. Recordó los amarillos losanges de una ventana. Recordó el auto de prisión, el oprobio. Recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Lowenthal, Aaron Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizás rehuía la profana incredulidad, quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lowenthal no sabía que ella sabía. Emma Suns derivaba de ese hecho ínfimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. Emma se declaró, como siempre, contra toda violencia. A las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron, tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido, tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la menor de las Cronfus, discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico. De vuelta preparó una sopa de tapioca y unas legumbres, comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado la impaciencia la despertó, la impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que el Norrstjärnan de Malmo zarparía esa noche del dique 3. Llamó por teléfono a Lowenthal, insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supieran las otras, algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecer.
Le temblaba la voz. El temblor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Cronfus los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió. Debajo del retrato de Milton Sills, donde la había dejado la antenoche, estaba la carta de Fine. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizás improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad. Un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Sunds repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos? Pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida por la indiferente recoba. Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres, dio al fin con hombres del Njosyarnan. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo y después a un pasillo y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que lo forman. En aquel tiempo, fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, ¿pensó Emma Sunds una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez, y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español. Fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepintió apenas lo hizo. Un acto de soberbia, y en aquel día el temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos, el último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que la advirtieran. En la esquina subió a un lacroce que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar en el insípido trajín de las calles que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente, su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. Aaron Lowenthal era para todos un hombre serio, para sus pocos íntimos una